La justicia argentina describió a Irán como un estado terrorista y le atribuyó el atentado a la AMIA, al que calificó como delito de lesa humanidad. Bien. Cambia la carátula, cambian los conceptos de la Sí. investigación. Bueno, Bueno, vamos a estar bien. hablando con Cintia Castro sobre este tema. Ella es abogada, especialista en este tipo de cuestiones. Cintia Castro es autora del libro Corrupción. Y bueno, particularmente también abogada experta en este tipo de delitos, bueno, y demás. Bien. Está ya en comunicación con nosotros Cintia, gracias por estar ahí, Cintia Castro. ¿Qué tal? Buenos días. Buen Muchas día. gracias por Buen día. contactarte. No, por favor, gracias a ¿Cómo vos. estás? Muchas gracias. Bueno, Cintia, ¿cómo podemos interpretar esta decisión judicial, por decirlo de alguna manera, este señalamiento de la justicia hacia Irán? ¿Corresponde o no corresponde? ¿Hay alguna confusión? ¿Interpretaciones periodísticas erróneas? Ponernos en autos, como se dice, Sí. Cintia. En realidad es un hito judicial Obvio. que se haya sentenciado respecto a la causa AMIA. Fíjese que desde que comenzó la causa después del atentado, tuvo que abrirse de manera paralela la causa AMIA 2 por la corrupción que había existido y el encubrimiento en la causa AMIA 1, Claro. en el que el único condenado, más allá de que hay varios que han sido investigados y que todavía están bajo el ojo judicial, fue Galeano, Sí. al entregar $400.000, bueno. Sí. Entonces, que se haya determinado una sentencia con lo que importa describir una segundo atentado terrorista en suelo americano, porque el primero fue el de la Embajada de Israel. Claro. Posteriormente, 2 años después, fue AMIA. Sí. Y esto, bueno, genera una repercusión mundial también, y que se haya consolidado a Hezbollah como terrorista, justamente con la complicidad de Irán, que es quien lo financia, ¿no? Claro. Y se haya determinado de que ha sido delito de lesa humanidad en base al Estatuto de Roma, el artículo 7 del Estatuto de Roma, que así declara cuáles son los delitos de lesa humanidad. Entonces es importante a nivel mundial que esto haya sucedido. En los estrados argentinos se haya decidido judicialmente que un grupo terrorista es terrorista y que ha actuado en contra del país. Sí. Ahora, lo de la responsabilidad de Irán, ¿está bien dicho que el responsable es Irán del atentado a la AMIA, Cintia? Bueno, Irán es quien financia a Hezbollah, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y ahora lo que está sucediendo es que se está brindando financiación y armamentos a grupos palestinos como Hamás. Entonces, no es poca cosa que se haya determinado también la responsabilidad al país, Bien. no a Irán. Bien. Y porque también esto es importante poder reconocer, porque Irán tiene cada vez mayor acumulación de fuerzas en destrucción en contra de quienes piensan distinto, especialmente cuando consideran de que hay que erradicar, por ejemplo, a Israel y a su aliado Estados Unidos. Y para eso ha montado todo un programa nuclear. Entonces no es poca cosa que nuestro país, quien ha sido víctima de estos ataques terroristas, los haya señalado y que haya sido también señalado mundialmente por lo que sucedió, y que se haya aplaudido a los estrados judiciales de Argentina a nivel mundial por haber tenido la determinación de decir realmente, aunque punto aparte, para mí es una vergüenza que se haya tardado tanto. O sea, esto también echa por la borda estos pactos de entendimiento y memorándum, ¿no? Eso ya no sirve, no corre más ahora. En realidad ya hay una sentencia judicial. La sentencia judicial es clara. El grupo Hezbollah, que es un grupo terrorista, ha actuado en connivencia Irán en este atentado. Hay que identificarse de manera clara quiénes son los responsables. Y para eso están las alertas rojas. Claro. Entonces, lo que no hay que hacer es levantar las alertas rojas en contra de los que han sido señalados. Bien. ¿Es el próximo paso ese, doctora?
No, eso ya está. Ya Lo que está. se quería hacer con el memorándum de entendimiento es justamente levantar las alertas. Claro, está bien. Y lo que sucede es que cuando se declara un hecho como delito de lesa humanidad, o sea, un acto, hace que la causa sea imprescriptible. Está bien. Entonces le da la imprescriptibilidad y puede seguir en cualquier momento tener el curso en contra de los autores del hecho, físicos, ¿no? Porque ahora lo que se dice es, bueno, Hezbollah es Irán, pero hay que ir en contra de las personas para que tengan debido enjuiciamiento. Claro, nombre y apellidos, digamos, ¿no? Sí. Los nominados. Ahora, doctora, esto tuvo un impacto internacional interesante, ¿no? ¿Cuál sería el posicionamiento de Argentina, ¿no? De la justicia argentina en este caso a nivel internacional? Bueno, ya le mencioné, es el que se haya señalado al segundo atentado terrorista en suelo americano, el que se haya podido determinar quién fue el grupo terrorista a través de una sentencia judicial, que se adjudique ese hecho, no solamente al grupo, sino también a un país. Porque no es poca cosa que se determine un Estado como partícipe de un hecho de estas características, de un hecho que ha sido, en el que nosotros hemos sido víctimas de un delito de lesa humanidad. Entonces eso lo hace responsable al país y también es importante porque eso va a quedar abierto y a nivel internacional termina sucediendo lo que todos sabíamos. Por ejemplo, todos sabemos de que hay una invasión en nuestra soberanía que es una ocupación ilegítima a través del Reino Unido en nuestras Islas Malvinas. Sí. ¿Todos lo sabemos? Sí, pero no hay nada que lo determine realmente. Claro. Nosotros hoy hemos tenido una sentencia judicial y todos aplauden de que se haya podido llegar. Ahora el asunto más intrincado que podemos llegar a decir es que la justicia argentina ha tardado mucho y que no existe independencia del Poder Judicial, porque esto no lo pudieron sentenciar en 2 meses porque hace poco tuvieron pruebas y ya tienen la capacidad para resolver. Eso lo sabían desde hace muchísimo tiempo. Claro. Y ninguno tuvo la capacidad y el coraje para poder sentenciar en favor de todos, pero principalmente de las víctimas directas que son sus familiares. Sí. ¿El contexto nacional de la política nacional ha favorecido el fallo? ¿Considera eso? Bueno, lamentablemente tenemos que decir que sí, porque la justicia no es independiente como pensamos, y siempre va direccionada al poder político de turno. Claro. Lamentablemente. Ahora, hay mucha preocupación por posibles atentados en Argentina. ¿Esto puede envalentonar esta posición de la justicia argentina a algún atentado de Irán? Mire, la justicia tiene que actuar como tiene que actuar. Lo que estaba haciendo era un absoluto mamarracho judicial y seguía en la misma línea que Galeano. Claro. Con la diferencia que no ponían plata, pero seguía en la misma línea que Galeano. La justicia tiene que actuar y hacer su trabajo. Ahora, el gobierno tiene que tener mucho cuidado en las declaraciones públicas que hace con respecto a un conflicto bélico que no nos concierne. Claro. Esas son las amenazas que tenemos que tratar de evitar, porque las amenazas no es por lo que la justicia haya fallado, porque de última, los que realmente han perpetrado los hechos, capaz que alguno ya esté muerto. El asunto es del gobierno, que debe tener muchísimo cuidado en interferir en un conflicto bélico que no es nuestro, y a lo sumo como un país independiente y preocupado por los derechos humanos, brindar ayuda a través de lo que habilita el derecho humanitario, ayuda humanitaria y no ayuda para promover, porque ya sabemos de qué lado está el gobierno, pero para promover o incentivar una de las partes que están en este conflicto. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque ahí sí nos ponemos en un riesgo y pone en riesgo a toda la nación.
Tal cual. Como bien dice la doctora, creo que esta causa ha sido muy controversial desde sus inicios y todo el recorrido que ha padecido pasado los años, porque si hubiera una independencia de poderes en nuestro país, esto hubiera sido resuelto muy rápidamente y fácil, dándole respuesta a todas las víctimas, a todos los parientes de las víctimas que han perdido a sus familiares y demás en la AMI hace muchos años. Y hoy seguimos hablando de lo mismo y recordando siempre esa fecha como una parte de nuestra historia también. Sí, como una historia oscura, negra, que en su momento Menem no llegó y que nadie supo explicar por qué en 2 años 2 atentados en suelo americano que nunca le había pasado ni a Estados Unidos. Sí, Entonces decimos que fue la venta de armamentos, en la falta de incumplimiento en Siria, que después cuando asumió Menem en vez de irse a Siria se fue a Israel. ¿Qué es lo que pasó? Es como que... Sí. Nos quedó como esa nebulosa, inconcluso la historia. En medio de eso pasan determinadas cosas también, con gente que supuestamente había llegado a otra conclusión en esa misma causa, la muerte de del fiscal. Como que todos sabían qué había pasado realmente dentro del poder político y la justicia lo fue tapando, porque no hay independencia, y es algo que no solo pasa en esta causa como es la AMIA. Hay un montón de causas en nuestro país que todavía no son resueltas, justamente por no hay independencia judicial en nuestro país. Sí, otro hecho histórico e injusto que tenemos dentro del ámbito judicial, que disculpen que les hablé así de esta forma, pero no, está bien. Salista en derechos en delitos en contra de la administración pública y especialista en derechos humanos, son cuestiones que me llegan profundamente. De hecho, el máster en Derecho Penal Internacional lo hice con la causa AMI, diciendo que estas cuestiones, cuando los estrados judiciales son corruptos, tiene que intervenir, por ejemplo, la Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma para tratar estas cuestiones que son grandes, son causas grandes, porque importan incluso a un país extranjero, porque no estamos preparados para que nuestros jueces actúen, porque no tienen ningún tipo de libertad y no sé hasta qué punto no tienen ganas de tenerla también. Pero otra cuestión histórica e injusta que tenemos todavía, que si bien se ha resuelto pero no ha dejado ningún tipo de justicia, es la causa de Río Tercero. Se voló un pueblo entero a la luz del día y no hubo ningún tipo de respuesta. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. ¿Serán las armas? ¿Habrá sido Menem? ¿Habrá sido Ecuador? ¿Quién fue? Claro. Que se mezclan mucho los hechos que pasan, las víctimas y todo lo que pasa dentro de un país internamente con cuestiones políticas, y al vincularse lo político y meterse con lo que es el judicial, no deja manejarse independientemente al Poder Judicial. Y esto, así como vos bien decís, de estas causas, hay un montón de causas en nuestro país que han sido controversiales justamente por esto. Por eso el gobierno lo que tiene que hacer es decir, realmente si quiere marcar diferencia con respecto a otros gobiernos, dejar libre al Poder Judicial, fijarse bien a quienes va a proponer en sillones tan importantes como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tenemos que tener alguna vez jueces dignos y decorosos en la toma de decisiones de todos, porque en realidad la Corte Suprema es el último estadio en el que al que uno puede recurrir para pedir justicia. Y también lo que debería hacer es tener mucho cuidado con las manifestaciones públicas que realiza con respecto a lo que sucede en el mundo, porque nosotros, no sé si recuerdan, en el mes de febrero a la ministra de Seguridad, en el ámbito de la Fuerza de Seguridad, no de las Fuerzas Armadas, pero la Fuerza de Seguridad estaba diciendo que los gendarmes necesitaban tener armas de largo alcance porque no habían armamentos para proteger nuestras fronteras. Entonces, frente a esa declaración, no podemos nosotros estar metiéndonos en conflictos que no son nuestros cuando ni siquiera podemos proteger nuestras fronteras porque no tenemos armas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y bueno,
sí hacer las manifestaciones correspondientes en base al compromiso que tenemos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues somos miembros. Sí. La declaración es necesaria, pero sin meternos en el conflicto. Claro. Tal cual. Doctora, muy amable, muchas gracias. No, por favor, Muchas gracias a ustedes. No, por favor, un placer, Gracias. Cintia. Adiós. Chao, adiós. Cintia Castro, abogada, especialista en delitos de corrupción. Bien. Bueno, acá hablando un poco sobre este fallo judicial, ¿no? Sí. En la justicia argentina describió a Irán como un estado terrorista, le atribuyó el atentado a la AMIA Sí. y calificó como delito de lesa humanidad.